Muy buenos días, mi nombre es Jesús Cárdenas y bienvenidos a la tercera parte del curso introductorio de Stata Básica. En este caso lo que vamos a aprender en este módulo es a generar reportes rápidos de información. Contamos con tres secciones. La primera es la generación de nuevas variables. La segunda es mostrarle todos los comandos que podemos utilizar para generar estadísticas descriptivas, y para finalizar mostraremos sencillamente cómo realizar unos gráficos rápidos que puedan alimentar nuestros reportes. Empecemos por lo primero. Vamos a aprender de alguna u otra manera a generar variables. Ya les habíamos mostrado en la sesión 2 cómo se podía crear una variable rápida a través del comando yen. Sin embargo, no hicimos una profundización de ese comando. Como observamos acá, antes de iniciar tenemos que tener en cuenta que tenemos nuestra base abierta, la que hemos utilizado todo el tiempo, la de enero personas 2014, que tenemos obviamente el do file como apoyo. O sea, todo lo que vayamos trabajando en general lo vamos guardando acá. Entonces empecemos por escribir o aclarar lo que sería generar nuevas variables. Los comandos que nos van a servir para generar nuevas variables van a ser el yen y el eyen. El yen sirve en general para crear nuevas variables a partir de unas constitutivas, teniendo en cuenta las operaciones básicas de la aritmética, o sea, lo que es la suma, la resta y la multiplicación. Por ejemplo, yo puedo asumir que quiero generar la variable experiencia, y para eso tengo que tener en cuenta la edad del individuo, o una aproximación para generar esa variable es quitarle a la edad del individuo los 6 años iniciales en los cuales él no estudiaba, o sea, antes de ingresar al primer año de educación, y quitarle posteriormente el tiempo que dedicó a estudiar, es decir, su nivel de escolaridad. Entonces, mediante este ejemplo nos damos cuenta cuál es la sintaxis de ese comando. Primero va el comando como tal, luego va la variable que estamos generando, luego sigue el signo igual en este caso para decirle cómo se va a constituir la variable. Se le colocan posteriormente las variables constitutivas o iniciales, que en este caso es la P6040, que corresponde a la edad, y la escolaridad también está acá, y se separan en este caso por los operadores que estamos acostumbrados a utilizar de suma, resta y multiplicación. En este caso es una resta. Entonces, si le damos correr en el do, nos dice que nos ha generado esta variable. O sea, como se dan cuenta, ha sido aceptada porque aparece obviamente en negrita, no ha generado ningún error, y nos presenta 3090 observaciones que son missing, o sea que son datos faltantes, sencillamente porque no tenemos información para todos los individuos, o sea, para estos 3090 individuos en torno a su escolaridad. Podemos observar que la variable fue constituida como siempre a través de un browse. Al final aparece esa variable nueva, y fíjense que en este caso se presentan algunas particularidades que uno como investigador debe corregir. Por ejemplo, en este caso nos aparece un -1. Es imposible que una persona tenga un nivel de experiencia -1. Entonces todos los datos que aquí aparezcan negativos pues deben ser corregidos y colocados a ceros. ¿Por qué ocurre esto en esta variable en general? Porque si se dan cuenta, nuestra forma de generar la variable de experiencia era restándole a la edad, la escolaridad y 6 años de educación, pero muchas veces los individuos no entran a los 6 años al primer año de primaria, sino que pueden entrar a los 5, incluso a los 4 años. Por eso se presentarían datos negativos. Eso es normal que ocurre, entonces uno tiene que tratar de solucionar esos problemas. Por eso siempre después de la creación de la variable uno debería verificarla para que no ocurran estos errores mediante un browser, sencillamente mediante un tap. Eso es en general la forma como utilizamos el comando yen. Ahora, el yen tiene una sintaxis similar, pero nos sirve para crear o para realizar operaciones especiales. Por ejemplo, yo puedo crear la variable identificador. Fíjense que es parecida a la estructura anterior. Primero va el comando, luego va la variable nueva que vamos a crear. Pero lo que viene ahora es colocarle un comando, digamos, auxiliar o adicional, que en este caso lo llamamos concat o concatenar. Y aquí que vamos a colocar entre paréntesis todas las variables que nos van a servir para constituir la variable identificador. Si se acuerdan, nosotros le damos un identificador de personas que era directorio, secuencia P, orden. Entonces la idea ahora es que con este comando yen tengamos una sola variable que se llama identificador, que me reúna los caracteres de estas tres variables. Si yo corro solamente la parte del do, nos damos cuenta que nuestra variable fue exitosamente constituida y podemos verificar cómo nos quedó mediante un browse, como siempre. Identificador, directorio, secuencia P y orden. Y fíjense que tenemos nuestra variable que es la unión de caracteres del directorio, secuencia P y orden. Entonces tendríamos un identificador mucho más corto. Por ejemplo, para realizar el proceso de unión sería mucho más útil porque sería más fácil o más organizado para trabajar.
Entonces en general estos son como los dos métodos, o más bien los dos comandos que podemos utilizar para generar variables. Uno es el comando gen, que nos sirve para constituir a partir de variables iniciales que hay dentro de la base, como estas dos que están acá, una nueva variable, que en este caso fue la experiencia, utilizando operaciones básicas de la aritmética, en este caso fue una resta. Mientras que el comando gen nos sirve para generar unas nuevas variables utilizando operaciones especiales. En este caso la operación especial fue el comando concat o concatenar, para generar a partir de directorio secuencia p de orden una variable que se denomina identificador. Ahora, con el comando gen también podemos construir unas variables que se denominan dummies. Las dummies son variables que solamente admiten dos valores, 1 y 0, 2 y 1, dependiendo de lo que nosotros lo queramos dar, y son bastante útiles para los análisis estadísticos econométricos. Por ejemplo, yo puedo generar la variable, la dummy de hombre, que admita solamente el valor de 0 en cualquier caso, y le damos ahora esta parte como que esto es lo nuevo que vamos a anexarles el comando replace, diciéndolo que esa variable tome o asuma el valor de 1 si se trata del hombre, que era la P6020 igual a 1. Esta variable en general, hombre, es una dummy porque va a tener solamente dos valores, 0 y 1. 1 en el caso de que sea hombre y 0 en cualquier otro caso, o sea, cuando sea mujer. Dejámosle correr un momento dentro del do y observamos que si le damos un tab, nos queda nuestra variable de ese modo, completamente constituida. Entonces esto es muy útil, como vuelvo insisto, para realizar de pronto análisis econométricos cuando por ejemplo queremos tener una dummy de departamento, o sea por ejemplo Bogotá, que en este caso lo constituiremos a partir de la variable departamento cuando toma el valor de 11, que viene siendo el código de Divipola de Bogotá. Sí, pero entonces la estructura siempre es la misma. La creamos con la categoría base, que en este caso es 0, y luego le damos reemplazar a través de este comando a la variable que estamos trabajando, que en este caso es hombre, y le ponemos el condicional, que en este caso es que sea precisamente de género masculino. Y listo, entonces con esto ya tendríamos las formas o los comandos que nos servirían para generar las nuevas variables. Que vamos a trabajar ahora entonces las estadísticas descriptivas. ¿Cuáles son los comandos que vamos a usar en este caso? El primero es el comando zoom, que nos sirve en general para mostrar todo tipo de estadísticas descriptivas básicas, que serían la media, el límite inferior, el límite superior, entre otros. Por ejemplo, miremos la P6500. Dentro de la GIH es el salario o el sueldo bruto. Le damos al do y nos aparecen en general. De esa variable nos va a mostrar el número de observaciones, como les dije, el promedio, aparecen la desviación estándar y nos aparece el valor mínimo y máximo, o sea, el límite inferior y el límite superior de dicha variable. Entonces, como le digo, aquí tenemos rápidamente unas estadísticas básicas con la cual podemos empezar a alimentar la información de un reporte que queramos hacer. También sabemos que obviamente dentro de este comando podemos colocarle restricciones. Por ejemplo, yo quiero saber solamente el sueldo o el salario bruto de las mujeres. Volvemos a usar otra vez nuestra variable que distingue el sexo, la P6020, le damos correr y nos daría entonces el promedio, aquí en este caso, del salario bruto para una mujer. En general, entonces la estructura de este comando sería primero el comando, luego la variable que a nosotros nos interesa, colocarle el dominio y acá podríamos colocarle incluso factores de expansión, o podrán profundizar posteriormente dentro del curso de GIH. ¿Qué otro comando vamos a utilizar para generar reportes? Ya lo hemos visto varias veces, es el tab o tabulate, como lo quieran escribir. Como les había expresado anteriormente, este comando nos sirve para mostrarnos distribuciones de las variables entre sus diferentes opciones o categorías. El ejemplo clásico que hemos trabajado más ha sido con la distribución por sexo de la muestra. Sin embargo, nosotros podemos hacer también una distribución teniendo en cuenta hasta dos variables. En este caso, por ejemplo, vamos a copiar. Coloco P6090. La P6090 tiene que ver con la afiliación al sistema de seguridad social en salud. Entonces aquí teníamos la distribución de cómo se distribuyen los individuos por sexo entre si están afiliados o no están afiliados. Si yo le doy correr, ahora observamos cómo quería esa distribución. Me dice que entre el grupo de los hombres 27.000 individuos están afiliados y 3.195 no están afiliados. Unos 15 dijeron que no responden, para un total de 30.998 hombres que reportaron la información, que corresponden al total de los hombres que aparecen en la muestra, como nos damos cuenta acá arriba. Del mismo modo, aquí vemos cómo se distribuyen las mujeres entre si estaban afiliadas o no al sistema de seguridad social en salud. 32.129 nos dijeron que sí, 2.000
1592 nos dijeron que no y 14 simplemente dijeron que no saben, no responden. Ahora, estos son los datos en valores absolutos, pero muchas veces nosotros estamos interesados en trabajarlos en porcentajes. Para eso utilizaremos diferentes opciones que podemos colocarlos para generar los porcentajes. Sería C o CE. Pero esto nos sirve, como lo hice acá, para generar los porcentajes. Entonces, ¿por qué hay diferentes opciones? Porque la interpretación de esos porcentajes o la lectura de esos porcentajes va a ser en términos de filas o columnas, y para eso se va a meter una u otra opción. Si yo coloco entonces la coma R, me va a generar los porcentajes a través de la fila en general. Vamos a hacerlo un momentico. Que encontramos la misma distribución en términos absolutos, pero ahora sí nos despliega porcentaje, y la lectura de ese porcentaje va a ser a través de la fila, como le estoy diciendo. O sea, el 89% de los hombres, en este caso, reporta que está afiliado, y el 10% dice que no, y el 0,05% dice que no sabe, no responde, para un total de 100. Entonces la lectura se hace de izquierda a derecha, como se dan cuenta, a través de la fila. Igual va a pasar con el caso de las mujeres. Si yo cambiara esa opción y le colocara la C, que es columna, la lectura se va a hacer a través de la columna. Debemos correr. El 46% de los individuos, en este caso de los que están afiliados, son hombres, y el 53% de los afiliados son mujeres, para un total de 100. El 55% de los que no están afiliados son hombres y el 44% son mujeres. Como se dan cuenta, aquí la interpretación es diferente. O sea, el análisis lo hacíamos acá de cómo se distribuía el total de hombres entre las diferentes opciones de afiliación o no, y el total de la mujer entre las diferentes opciones de afiliación o no, mientras que si lo hacemos por columna vemos cómo se distribuyen los que están afiliados en las categorías hombre y mujer, cómo se distribuyen los que no están afiliados entre las diferentes opciones del sexo, es decir, entre hombre y mujer. Entonces la interpretación o la lectura de los porcentajes difiere si lo hacemos por fila o lo hacemos por columna, que es lo importante. Ahora que vamos a aprender a usar el comando como más práctico para hacer los reportes de información, que es el TAT. STAT nos permite elaborar una tabla de resumen de estadísticas. La sintaxis en general es colocar primero el comando, luego la variable que nosotros estamos interesados en generar la estadística descriptiva, en este caso digamos que el salario, luego el condicional, clase igual a 1, ya explico a qué se refiere esta restricción. Luego del condicional colocamos las opciones, en este caso sería por sexo, que ya lo conocemos esa variable, le colocamos un promedio. Entonces la sintaxis sería, para dejarlo más claro, primero el comando, luego la variable que estamos interesados en generar la estadística descriptiva, en este caso sobre el salario, el sueldo bruto, colocándole la restricción, le estamos diciendo en este caso que opere sobre la cabecera, clase igual a 1 indica cabecera, clase igual a 2 indica el resto, y que arroje la estadística por grupo. En estos casos por los dos grupos serían los relacionados con el sexo, es decir, entre hombre y mujer. ¿Y qué tipo de estadística quiero que me arroje? Un promedio. Le damos correr y miramos cómo nos saldría la información. Entonces nos saldría un pequeño cuadrito que nos indica cuál sería el sueldo bruto separado por los dos grupos que le hemos colocado acá, que son mujer y hombre. Si yo le doy una suma, me arrojaría obviamente el total del sueldo que se estarían devengando el grupo hombre y el grupo mujer. Obviamente aquí no podemos apreciarlo porque está en notación científica, pero este número es mucho más alto que este que observamos acá. Y creo que con esto en general ya podríamos tener como el grupo de estadísticas descriptivas básicas para poder tener, digamos, como los números o las cifras y poder hacer los análisis posteriores dentro de nuestros reportes de investigación. Bueno, pero terminemos de dar un ejemplo adicional de este último comando para que miremos otro grupo que de pronto es útil. De pronto estamos interesados en analizar los salarios para las diferentes posiciones ocupacionales. Dejemos lo mismo, pero le cambiamos los grupos y vamos a colocar la P6430 que corresponde a las posiciones ocupacionales. Le damos correr y observamos que nos da información para aquellos individuos, digamos, que reciben ese sueldo bruto, que en general son los asalariados. ¿Y quiénes son los asalariados? Son los obreros privados, los empleados del gobierno, los empleados domésticos y los jornaleros y peones. Entonces, lo chévere de estos cuadros del TAD en general es que este comando, como le digo, le genera unas estadísticas muy rápidas y aquí podemos hacer análisis sobre este cuadro. Entonces, por ejemplo, sabemos que el empleado del gobierno gana aproximadamente el doble de lo que gana un empleado del sector privado y gana de hecho casi 6 veces lo que gana un empleado doméstico. ¿Por qué estas diferencias? Entonces
nosotros podríamos darnos cuenta que se pueden deber, o podríamos especular más bien, que se deben a diferencias en la escolaridad promedio. Entonces usamos otra vez el comando tat y hacemos el cruce de informaciones. ¿Cómo haríamos eso? Sencillamente le cambiaríamos la variable P6500 al sueldo bruto y le colocaríamos la escolaridad. Y así nos arrojaría la estadística o el promedio, más bien de escolaridad, para todas esas categorías ocupacionales, y así podremos hacer el análisis posterior. Por ejemplo, aquí vamos a darnos cuenta de que el obrero o empleado del gobierno tiene aproximadamente unos 15 años de escolaridad, que es prácticamente terminando el nivel de educación profesional, mientras que el individuo que pertenece al grupo de obrero privado tiene 11 años de escolaridad, que corresponde a un ciclo completo de bachillerato básicamente, y por eso se podrían presentar estas diferencias, podríamos especularlo. O sea, básicamente lo que tenemos aquí es el plus de pasar entre el bachillerato a ser universitario. Entonces ya uno puede empezar a hacer análisis con estos diferentes cuadros, y yo creo que con esto podríamos ya cerrar lo que corresponde a las estadísticas descriptivas. Por último, lo que vamos a aprender es a utilizar los gráficos en Stata. Sin embargo, se recomienda que hagan los gráficos en otro software, preferiblemente en Excel, que estamos acostumbrados, por la sencilla razón de que, digamos, la personalización de los mismos es más compleja dentro de Stata que entre otros. Pero si en algún caso quieren tener un gráfico sencillamente para hacer un análisis rápido o superficial, o de pronto alimentar un pequeño informe, pues aquí les vamos a mostrar cómo se utilizan los gráficos dentro de este software. Como lo había mencionado anteriormente, existen dos formas de introducirle las órdenes a Stata. Una era a través de las barras de herramientas o estas ventanitas que observamos acá, y la otra era a través de la ventana de comandos escribiendo el comando respectivo. En este caso vamos a utilizar esta ventana que se denomina gráficos, y nos vamos a dar cuenta que hay múltiples opciones para el diseño de cada uno de ellos. Vamos a hacer sencillamente 3 ejemplos de la utilización de estas opciones en el caso de el pie chart, el bar chart y el histograma. Empecemos por el histograma. Un histograma en general es una distribución de una variable entre sus posibles opciones. Aquí vamos a meter la variable que pensamos distribuir, que en este caso es el sexo. Ahora nos pide qué tipo de datos tenemos dentro de esa variable, que si son datos continuos o discretos. En este caso son datos discretos porque solamente tenemos dos opciones posibles, que son 1 y 2, que corresponde a hombre y mujer respectivamente. Le decimos que nos genere una distribución por porcentaje. Aquí nos dice sencillamente las opciones que podemos introducirles, es decir, sobre qué conjunto de observaciones queremos que actúe. Digamos que acá creamos una restricción que sería que actúe sobre los individuos que sean mayores de 18 años. Acá pesos se los vamos a colocar, y otras opciones generales de configuración del gráfico, por ejemplo modificación del eje de la Y o las X. Le damos OK sencillamente para aceptar y nos genera el gráfico que estamos deseando. Entonces aquí tenemos nuestra distribución o nuestro histograma entre las dos opciones posibles, categoría 1 y 2. Ya sabemos que por lo menos alrededor de poco más del 50% son mujeres y un poco más del 40% son hombres. Entonces eso visualmente nos dice algo. Otro tipo de gráfico que nosotros podemos utilizar era la distribución por medio de una torta, que es parecida a la anterior. Entonces aquí le colocamos la variable que queremos destruir, la restricción, digamos que la misma restricción que la habíamos puesto anteriormente. También tiene para colocarle pesos, otras opciones, configurar el título, etcétera, para que nos dé un gráfico, digamos, con unas propiedades mejor diseñadas. Y acá nos genera una tortica haciendo la misma distribución anterior que miramos en el histograma, pero en una torta, entonces queda, digamos, un poco más organizada de entrada. Igual acá podemos hacer las configuraciones, podemos modificarle las propiedades del gráfico. Y otro gráfico que podemos mirar, que es el que me parece más útil dentro de los reportes rápidos de información, es este gráfico de barras. Entonces en este caso pues, le estamos diciendo que nos genere el promedio de la variable sueldo bruto, que nosotros lo miramos anteriormente en el tat-stat. Luego vamos a las categorías. Entonces aquí tenemos que colocar los grupos sobre los cuales se va a generar las estadísticas descriptivas, o sobre los cuales va a sacar el promedio. Volvamos a nuestro ejemplo anterior, la P6430, que eran las posiciones ocupacionales. Entonces estos serían los grupos para los cuales van a sacar el promedio del sueldo bruto. Luego miramos acá sencillamente las restricciones, es decir, sobre el dominio sobre el cual van a operar los datos. Lo creamos y lo hacemos de manera similar como el modelo que teníamos del tat-stat,
que era sencillamente que operara sobre los individuos que se encontraban dentro de la cabecera, y le ponemos el adicional de que me saque información solo para aquellos grupos o categorías que pueden recibir el sueldo bruto, que en este caso serían el grupo de los asalariados. ¿Por qué realmente coloco este condicional? Porque yo no quiero que me salgan los 9 grupos que aparecen en las posiciones ocupacionales si no son todos receptores de sueldo bruto. Como nada más son receptores 4, que ya habíamos mostrado que eran los empleados del gobierno, los empleados privados y los trabajadores de servicio doméstico y los jornaleros. Entonces, al colocarle este condicional solamente me van a salir esos 4. Le doy OK. Acá tengo el resto de opciones que podríamos transformar, pero que no la vamos a analizar a profundidad ahora. Sencillamente es para mostrarles cómo se generaría el gráfico. Le damos OK y saldría el ejemplo que queríamos, que es el promedio de los ingresos o del sueldo bruto para cada uno de los grupos que son perceptores de dicho ingreso. Sin embargo, si se dan cuenta, esto no es apreciable realmente. Sin embargo, vamos a mostrarles acá cómo a través del editor de los gráficos podemos, digamos, mejorar un poco ese gráfico. Entonces nos vamos acá a las opciones que tenemos del eje del gráfico, vamos a las propiedades de los labels y le damos cambiar el tamaño de esos labels. Tenemos múltiples opciones, como nos damos cuenta, desde prácticamente invisible a la más grande. En este caso debe estar en un tamaño aproximadamente de medium small. Nosotros vamos a bajarlo hasta un nivel de tiny o muy pequeño. Le doy OK y le doy OK acá otra vez, y fíjense que ya por lo menos visualmente se puede apreciar cuáles son las categorías o los grupos que nosotros estamos analizando. Así, en general, con este editor de gráficos podemos modificar todas las características del gráfico para volverlo, digamos, como más visual y poderlo de pronto alimentar un reporte de información. Y listo. Con esto nosotros terminamos unos ejemplos de la utilización de los gráficos en Stata y culminaríamos por mostrar todos los insumos que se utilizarían para generar unos reportes de información o análisis de información rápido. Y con esto entonces finalizamos la última parte del módulo de capacitación de Stata básica.